a todos los que ya están conectados a nuestra segunda módulo de webinar en el contexto de campaña de verano 2025-2026. Y como ustedes podrán haber revisado en la difusión que le hemos dado a estas actividades, hoy nos corresponde el tema de manejo clínico de antivirus, para lo cual hemos invitado al doctor Pablo Vial, médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con subespecialidad en infectología y medicina tropical de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, con la subespecialidad en virología también de Maryland, Estados Unidos, jefe médico del vacunatorio clínico de la clínica alemana, consultor en docencia e investigación de la Clínica Alemana de Santiago y director del programa de antivirus de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. Recuerden de que estos webinars no tienen la opción de prender sus cámaras ni sus micrófonos, pero todas las consultas que tengan al expositor lo hacen a través del chat y al final de la presentación yo las voy leyendo. Y también recordar que estas grabaciones van a ser subidas al canal de YouTube de Hospital Digital con un desfase aproximado de 10 días. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Pablo Vier. Bueno, muy buenas tardes. Quería agradecerle a Patricia Contreras y a la División de Prevención y Control de Enfermedades por esta iniciativa. Me parece muy buena estas instancias de capacitación y espero que sea muy provechoso para todos. Voy a comenzar con un caso clínico relativamente reciente que nos tocó ver. Es un paciente de 30 años, sano, con síndrome febril con compromiso progresivo del estado general. Se presentó en marzo del año pasado, eh, con cefalea, dolor abdominal, náusea, dolor en todo el cuerpo, y consulta en el servicio de urgencia de una ciudad de la región de Los Ríos. Estaba febril, con examen físico sin otros hallazgos anormales. Así que todo lo que él contaba, más fiebre. Y en el hemograma apareció un hematocrito de 45%, leucocitosis de 18.000, plaqueta de 20.000, y se envió a la casa con diagnóstico de síndrome febril inicial, indicaciones de alivio de síntomas, y se le informó al paciente que el equipo de hematológico presentaba falla, la medición de plaquetas. Entonces les parecía poco creíble. Eh, el paciente continúa con fiebre, mialgia, cefalea, y aparece disnea, por lo que la familia lo traslada a Santiago. Y en la consulta ambulatoria eh, se solicita hemograma y serología por hantavirus. El médico lo sospechó y se indica hospitalización. La radiografía de tórax en esa consulta es esta. Presentaba un infiltrado bilaterales, y en 24 horas desarrolló una insuficiencia respiratoria con serología positiva para hantavirus. Así que la lección acá es lo que puse enseguida como definición operativa de caso. Un síndrome febril de más de 48 horas, con signos tipo influenza, sobre todo si se presenta en la época primaveral y durante el verano, con un hemograma que tiene trombocitopenia de menos de 150.000, y el antecedente epidemiológico es sumamente importante, que es residencia o visita en área endémica, eh, o laboral o residencia. Eh, Estos son los pilares del diagnóstico: el síndrome febril, trombocitopenia, que es muy precoz, y el antecedente epidemiológico. Un breve recorrido del desarrollo histórico de esta enfermedad. En realidad han habido casos en Europa y en Asia desde principios del siglo XX. Y esto hizo en 1954, durante la Guerra Corea, que se produjeran, por las aglomeraciones que habían militares en el límite entre Corea del Sur y Corea del Norte, se produjeron aproximadamente 3.000 casos en las tropas estacionadas ahí, de la ONU y ¿cómo se llama?, de Estados Unidos.
Esos 3.000 casos obviamente llamaron la atención, y se hizo un simposium en que se le llamó a esta enfermedad hemorragia, fiebre hemorrágica epidémica o fiebre hemorrágica con síndrome renal, porque la principal el problema que presentaban, además de la fiebre y todo este síndrome gripal, era una falla renal. En 1976 se hicieron dos hallazgos sumamente importantes. Uno que era una infección zoonótica y otro se identificó el virus que la causaba. Como en esta zona entre Corea del Sur y Corea del Norte corre un río que se llama Hantan, y de ahí se produjeron la mayoría de los casos, se le llamó hantavirus. En 1993, después de que ya había un recorrido con el conocimiento de este virus de Asia y Europa del Norte, en 1993 surgen estos casos en Norteamérica, en una zona que se llama Las Cuatro Esquinas. Pues está compuesta, eso es la división de cuatro estados, que es New México, eh, Arizona, Utah y Colorado. Y aparece esta fiebre misteriosa, esta influenza misteriosa que mató a 6 personas en un área nativa. El, en Chile apareció en 1997, y en todos estos casos se identificó un hantavirus que producía un cuadro no con foco en renal, sino que un foco cardiopulmonar. Es decir, el virus que se conocía antes afectaba principalmente al riñón, este afectaba al corazón y al pulmón. Y esa es la siguiente diapositiva. Entonces tenemos el virus en la América, una adquisición muy similar, zoonótica, el virus inhalado, y afecta en las distintas localidades geográficas, los distintos virus, a órganos blancos diferentes, pero con algunas superposiciones. Es decir, si bien en América tenemos fundamentalmente comprometido el corazón y el pulmón en el virus Hantan y otros que hay en Europa y en Asia, también se puede afectar el corazón y el pulmón, pero principalmente afecta el riñón. ¿Qué es lo que tienen en común los dos virus? Infectan células endoteliales, es decir, esto que dibujamos acá, el árbol, eh, el sistema circulatorio, está afectado en ambos síndromes. Eh, el 95% de los casos se produce con los virus del viejo mundo, en el norte de Europa, en Rusia y en Asia. Y aproximadamente un 5%, como 300 casos al año, se producen en Norteamérica, Sudamérica, en el Cono Sur, Argentina, el virus Ande. También hay casos en Paraguay, en Panamá y en Brasil. Y otros países que han tenido también, Perú ha tenido unos pocos casos, Bolivia ha tenido unos pocos casos. Eh, ¿Cuáles son las características del virus? Y esto no está relacionado a lo que ustedes pueden hacer como prevención. Este virus posee una envoltura externa de lípidos necesaria para que el virus pueda infectar. Y esta envoltura es muy poco resistente a condiciones del ambiente, a a la luz ultravioleta, a la desecación, a los detergentes, al cloro. Entonces, esta capa, esta envoltura que tiene el virus en la que introduce sus propias proteínas, la saca de la célula. Es una capa bilipídica, es membrana celular. Y por lo tanto, es muy sensible al ser de lípido, es muy sensible a cualquier detergente, y también muy sensible a que cuando el virus está expuesto a aireación o a la luz ultravioleta. Esos son los principales mecanismos que tenemos para desactivar el virus: luz ultravioleta, desecación a través de la ventilación de los lugares, detergente, rociar con agua con detergente o agua con cloro. Eso, el efecto que tiene biológico es destruir esta envoltura del virus y hacerlo no infectante. ¿Qué otras cosas tenemos que saber con respecto a la biología? Es que en lugares abiertos el virus sobrevive muy poquito, 1 a 2 horas, porque rápidamente se deseca o está expuesto a la luz ultravioleta. Por lo tanto, es menos frecuente que uno se encuentre con este virus en lugares abiertos. En lugares cerrados, sin embargo, puede sobrevivir por más de 24 horas,
y en madrigueras o nidos, o sea, en contacto con las propias secreciones del roedor, sobrevive hasta por 2 semanas. Entonces también nos da una especie de escala de riesgo. Lugares abiertos, mucho menos riesgo; en lugares cerrados aumenta mucho el riesgo. Y si estamos en presencia de madriguera, nido o secreciones, como por ejemplo deposiciones de roedores, tenemos un riesgo mucho mayor. ¿Dónde está el virus en la naturaleza? Vive en las células y sangre de roedores silvestres. En Chile, el ratón Oligorisomys longicaudatus. Cada uno de estos virus tiene predilección por una especie de roedor. El ratón infectado tiene un arreglo inmunológico que hace que sea una infección crónica, que no le produce ningún efecto clínico, ningún efecto biológico, así que no se enferma. Y solamente 1 a 6% de los roedores colilargos tiene el antivirus, así que no es solamente cosa de encontrarse con el roedor. Este es un mapa que tenemos hecho del el rastreo de roedores infectados, y hemos encontrado roedores infectados desde la cuarta región en Salamanca hasta la región de Magallanes en Fuerte Bulnes. La infección sigue siendo endémica en Chile, a pesar de que tiene mucho menos prensa. Hay 30 o 60 casos al año. El, eh, el número de casos varía año a año en cada región. Esto es una endemia móvil, es decir, eh, pueden haber muchos casos en la región del Maule un año, y durante 2 o 3 años no hay ninguno, y se desplaza a la región del Biobío, a la región de los lagos, en fin. Así que esto es una endemia móvil. No tenemos un número constante de casos, y eso nos dificulta bastante el reconocimiento y la capacitación también, porque ustedes pueden estar en lugares donde durante unos pocos años no se ve ningún caso, y al cuarto o quinto año comenzar a aumentar y tener un brote en la población. El, eh, este virus afecta principalmente a hombres, le da promedio de 34 años, hombres jóvenes, y en Chile tenemos un porcentaje de 15% en menores de 15 años. La letalidad promedio, que ha ido bajando en el último tiempo, como ustedes ven en el gráfico, es de 35%. ¿Cómo se infectan las personas? Ocurre preferentemente en lugares cerrados, por lo que vimos, poco ventilados y con poca iluminación, con presencia reciente de roedores. Y cómo es el mecanismo es inhalar pequeñas partículas, polvo o gotas contaminados con saliva, orina o excremento de ratón infectado. Así que limpiar maleza, barrer casa, eh, sacudir, en fin, todas las cosas que levanten polvo, que levanten partículas de donde han estado habitualmente asentadas, nos produce el riesgo de aerolizar partículas y inhalarlas en la persona que está haciendo el trabajo o la limpieza. Es muy frecuente mordedura por roedores. Hemos visto 2 casos de infección por antivirus en mordedura de roedores, por mordedura de roedores, y el virus Andes particularmente se puede transmitir persona a persona. De hecho, hicimos un estudio de contactos de 76 casos con infección aguda, 476 contactos, de los cuales hubo 16 casos adicionales entre los contactos, con una tasa de ataque de 3,4% en los contactos, 16 de 476. Y para nuestra sorpresa, el riesgo era mucho mayor, 17,6%, en aquellas personas que eran pareja del caso infectado con virus Andes, cuando la pareja, o sea, las personas, los contactos que no eran pareja, tenían un 1%, un 1,7% de riesgo. O sea, es 12 veces mayor el riesgo en personas que son parejas de un caso. En este estudio también pudimos ver cómo los pudimos diagnosticar prospectivamente. Vimos que el virus era detectable, había carga viral hasta 15 días antes de que se manifestaran los síntomas. Entonces ustedes pueden ver que este paciente tenía una carga viral el paciente 3 de 261.000 copias, 5 días antes de que se
presentara síntomas. Este otro tenía 1 millón, el número 6, 1 millón de copias el día 12 antes de presentar síntomas. Así que en el fondo, durante el periodo de incubación, nosotros podemos detectar el virus, particularmente en un compartimento, en la sangre, que en el compartimento que es el Buffy-coat, o sea, en las células nucleadas. No se encuentra, es mucho más bajo la cantidad de virus que hay en el plasma, y el compartimento que principalmente tiene virus en el cual lo podemos encontrar por PCR es en las células blancas. Marcela Ferré y nuestro grupo hicimos un estudio como la excreción viral, y esto fue un estudio de 131 pacientes prospectivos con hantavirus confirmado, y se tomaron muestras al ingreso y semanalmente por 3 semanas, muestras de plasma, Buffy-coat, o sea, la capa leucocitaria en la sangre, fluido gingival, saliva, secreción nasofaringea y orina. Y vemos que en el Buffy-coat se mantiene el día, esto está puesto en un gráfico de los días de evolución de los pacientes versus el porcentaje que es positivo en los respectivos compartimentos. Entonces vemos esta línea roja en las células sanguíneas. El virus se mantiene por mucho tiempo, incluso después de 30 días el PCR se mantiene positivo, y como vimos en el estudio anterior, desde mucho antes también de que manifiesten síntomas. En el plasma baja mucho más rápido. También esta es una de las posibles formas de transmisión en el líquido gingival crevicular, que es el líquido que se encuentra en el límite de la encía con el diente, que es donde hay generalmente un poquitito más de inflamación, hay más irrigación sanguínea. Ahí el virus tiene cargas virales más altas y mayor porcentaje de pacientes positivos, y es posible que sea la fuente, la forma de transmitirse a través de estas secreciones salivales que vienen específicamente de ese lugar anatómico. El, eh, Hay un evento que ocurre en Chubut, en Argentina, el sur de argentino, que es catalogado como un súper diseminador de persona a persona, y este brote que ocurrió en el año 2018-2019, durante el verano, eh, de- eh, involucró a 34 personas y fallecieron 11. Todo partió en una fiesta de cumpleaños en que había una persona que estaba sintomática, con síntomas prodrómicos, es decir, no síntomas específicos, y en ese evento se contagiaron 5 personas después de 14 días, el periodo de incubación. Posteriormente, dos de ellos infectaron a nuevos grupos de personas o otra persona, como ustedes ven ahí. En una tercera ola se infectaron mucho más personas. De hecho, este paciente 9 es la señora de un paciente que fallece, y todas estas personas que son contactos aquí, que se ven harto, son asistentes al funeral. Ocasiones que generalmente uno da más abrazos y está más en contacto más cercano con las personas. Así que hubo 4 olas de transmisión durante este periodo. La evolución clínica de la infección. Bueno, los primeros síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Tengo que decir que hemos visto 3 casos que lo han operado como abdomen agudo. Así que el dolor abdominal puede ser bastante intenso. Dolor abdominal con fiebre, y sensación de mucho compromiso del estado general, se ha confundido con un abdomen agudo. La clave aquí durante este periodo es que si uno toma un hemograma, las plaquetas están bajas. Más cercano al periodo de la fase aguda, el hematocrito sube, y vamos a ver por qué sube el hematocrito. Pero lo fundamental aquí es un cuadro tipo gripe con plaquetas bajo 150.000.
Pasado un punto, después de 2 a 6 días, hay un abrupto agravamiento y se produce una falla respiratoria, una falla cardíaca o shock. Ahora, esto puede seguir varios caminos, distintas trayectorias. Por ejemplo, aquí vemos dos trayectorias rojas, una que el paciente se agrava y profundiza mucho su compromiso cardíaco y respiratorio, y otros que hacen menos compromiso, que a lo mejor este necesita oxígeno y se recupera más rápido. Este, en cambio, en que profundiza el daño, la falla respiratoria y la falla cardíaca y el shock, es más grave y eventualmente va a requerir un soporte mucho mayor. Después viene una fase convaleciente. Ahora, cómo predecir esta evolución? ¿Cómo predecir la trayectoria que va a seguir un paciente? ¿Y qué pasa en ese punto? Que es abruptamente un paciente empieza con falla respiratoria y falla cardíaca. Algunas respuestas las tenemos que los blancos del hantavirus son las células endoteliales de los capilares y vasos pequeños. Entonces, aquí ven un tejido pulmonar, está teñido con una tinción roja el hantavirus, y vemos cómo hay infección en un capilar que se puede seguir perfectamente dentro del tejido pulmonar. Eh, entonces, hay infección de capilares pulmonares y el aumento de la permeabilidad de estos vasos es fundamental para la patogénesis. Y lo que se produce no es un daño estructural, no se destruyen las células endoteliales, sino que en el panel A ahí vemos el endotelio normal que está con tight junctions, o sea, con estas junturas que están pegadas y separan bien el compartimento vascular del compartimento intersticial del pulmón. El efecto de la infección por antivirus es que estas uniones entre las células endoteliales se abren por efecto de algunos mediadores inmunológicos y se filtra entonces en plasma hacia el intersticio del pulmón. Y el pulmón se inunda en la práctica. Y otros tejidos también sufren una edematización. eh, este es el principal efecto, entonces sale plasma hacia el intersticio y aumenta el hematocrito. Por eso aumenta el hematocrito, porque la sangre se concentra. Eh, Ahora, no hay un daño estructural, hay un cambio funcional, y ese cambio funcional es transitorio. O sea, esta separación que nosotros vemos en las células que se ven ahí, eh, revierte a los pocos días, generalmente 48 a 72 horas, vuelve a la integridad del endotelio y deja de producirse el proceso de permeabilidad vascular o filtración de plasma. ¿Qué marcadores tenemos que sean orientadores del pronóstico? Uno son las plaquetas que están asociadas a progresión. Si tenemos menos de 40.000 plaquetas, la probabilidad de progresar a una enfermedad grave es altamente significativa. Y por otro lado, el hecho de tener proteinuria en el examen de orina está relacionado con una mayor mortalidad. Así que para nosotros es básico tener el recuento de plaquetas y un seguimiento del recuento de plaquetas, y por otro lado, hacer un examen de orina. Los dos son bastante simples, de tal manera de saber si hay proteinuria, si hay compromiso renal y el nivel en que están las plaquetas. Eh, los síntomas ya se los frené. El hecho de este abrupto agravamiento hace y este cambio funcional que es corto, hace que la mayoría de los pacientes se mueran durante las primeras 24 horas. Aquí vemos el número de muertes en una serie de 100 casos que analizamos. La mayoría de los pacientes se mueren las primeras 24 48 horas. Así que ese es el periodo crítico. Y por eso el ministerio envió este ordinario en que se, eh, se hace la indicación de trasladar a los pacientes con sospecha de diagnóstico, que no debe ser retardado en espera de confirmación diagnóstica por examen serológico positivo, dado el poco tiempo que nos da la abrupta agravación que se produce. Entonces, mejor trasladar pacientes que
o no están confirmados como antivirus o están en relativamente buen estado, porque sabemos que en pocas horas los pacientes se pueden agravar. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Neumonía bacteriana, tal vez lo que hay que pensar siempre es leptospirosis o influencias graves. Hemos tenido edemas pulmonar secundario de reacción a droga, creo que son 3 casos. Hemos tenido endocarditis con insuficiencia cardíaca y hago un pequeño alto aquí en considerar dengue. Dengue no tenemos en Chile, vemos solamente casos importados y en muy baja cantidad, pero el dengue también produce prodromos muy similares, como un síndrome gripal con mucha cefalea, mucha fiebre, mialgia, también con dolor abdominal. Y si uno le toma un hemograma, también tienen plaquetopenia, también tienen trombocitopenia. Entonces, el dengue, como también catalogada como una fiebre hemorrágica, igual que el antivirus, tiene una forma de presentación muy similar y es parte importante del diagnóstico diferencial. Siguiendo los pasos del virus, el diagnóstico precoz para nosotros es cada vez más importante, y sabemos que el RT-PCR es tal vez lo que primero se hace positivo porque está positivo durante el periodo de incubación. La serología, en cambio, está positiva, se hace positiva durante el periodo prodrómico o tempranamente en la fase aguda, entonces un poquitito más tardía en cuanto a su aparición, a pesar de que la mayoría de los casos, por lo menos el 95% de los casos, están positivas la serología en el momento que ingresan al hospital. El diagnóstico de la infección se hace por aparición de la IgG, de la IgM, perdón, durante la fase prodrómica, a través de ELISA. Los test rápidos que están en utilización en varios centros en las áreas endémicas producen falsos positivos, especialmente si se han guardado en el refrigerador o si la sangre o si es sangre congelada. También podemos PCR, hay algunos centros que tienen PCR en el sur, y hemos estado distribuyendo este test como para que se hagan en más partes. Es mucho más precoz y permite también cuantificación del genoma viral. También hay técnicas inmunistoquímicas que eventualmente se podrían usar en autopsia o en biopsia. Con respecto a las intervenciones terapéuticas posibles, eh, ribavirina es un antiviral análogo de nucleócido que se hizo un ensayo terapéutico y nos mostró, a pesar de que en in vitro es muy efectivo para disminuir la replicación del antivirus, en in vivo no tuvo ningún efecto sobre la progresión de la enfermedad o la letalidad. Metilprednisolona también hicimos un ensayo clínico controlado con placebo en 70 pacientes, y de los cuales 35 recibieron placebo, y no vimos ningún efecto sobre la letalidad ni sobre la progresión a enfermedad más grave. Tenemos como recurso en este minuto, y eso es lo que promueve el ministerio, el que los pacientes se trasladen tempranamente a centros que tienen ECMO. Porque de acuerdo a lo que yo les he contado, aquí lo que se produce rápidamente es una falla respiratoria y una falla cardíaca, eh, y por lo tanto el ECMO es la herramienta que nos permite soportar, o sea, dar un soporte al corazón y dar un soporte a la oxigenación a través de una máquina extracorpórea, que lo vamos a ver en un minuto. Con respecto a los anticuerpos neutralizantes, todavía está pendiente el análisis del uso de plasma inmune, del programa que realizó el programa piloto que realizó el ministerio, pero nosotros tuvimos indicaciones de que podía ser efectivo. ¿Cuál es el problema con el plasma inmune? Uno, que no es un producto estandarizado, o sea que el plasma varía de acuerdo al donante. Y lo otro que les voy a mostrar acá, estos son en el modelo animal que hay, que es el hámster sirio. Si uno produce la infección en este roedor, en este hámster, y da anticuerpos monoclonales
o sea, perdón, anticuerpos neutralizantes el día 3, el 4, el 5, el 6. Esto se hizo con plasma chileno hasta el día 9 y estos roedores generalmente mueren el día 12 y aquí podemos ver qué es lo que pasa con el plasma. Los controles fallecen todos y la protección es cero. En los que cuando se aplica plasma el día 3, 4, 5, 6, o sea, durante el periodo prodrómico, muy efectivo, comienza a disminuir el día 6 y el día 9, cuando está cerca de desarrollarse la enfermedad y la muerte, el efecto es mucho menor. Entonces, esta es una herramienta para utilizarla en fases muy precoces y no es efectivo en fases tardías. Lo más efectivo en fases tardías es el ECMO. Estos son la experiencia que tuvimos nosotros, que publicamos con el plasma inmune. Había los pacientes tratados tuvieron una letalidad de 14% versus el 32% en el resto de Chile durante el mismo periodo en centros que no se utilizó eh, plasma inmune y 27% en los mismos sitios en los pacientes en que no se utilizó plasma inmune. Con respecto al ECMO, como les decía, hay un protocolo de derivación a todos los pacientes a centros con ECMO, el criterio sospecha diagnóstico y hay dos tipos de ECMO. El ECMO veno-venoso, en que simplemente se utiliza el oxigenador, es decir, sale sangre venosa, pasa por el oxigenador y vuelve a una arteria para que la bombee el corazón. O si está fallando también, si hay un gasto cardíaco bajo, se pone una máquina veno-arterial, es decir, sale la sangre a través de una vena, pasa por una bomba que asiste al corazón, después por una membrana oxigenadora y de ahí se devuelve la sangre al paciente. Así que siguen funcionando los pulmones, sigue funcionando el corazón, pero al mismo tiempo en serie está esta otra bomba y este otro oxigenador que mantiene al paciente sin acidosis, en fin, sin complicaciones por hipoxemia. Eh, las medidas, voy a terminar con esto, las medidas no farmacológicas, estamos haciendo esfuerzos en todo lo que es educación, probablemente a ustedes les toque hacer mucha educación al respecto, voy a hablar un poquito de vacunas, qué es lo que podemos hacer en diagnóstico precoz, qué estamos haciendo, por qué algunos pacientes siguen una trayectoria más leve y otra una trayectoria grave, y qué alternativas tenemos de tratamiento. Con respecto a vacunas, no hay muchas novedades. En Asia hay una vacuna en base a virus Hantan, inactivado por formalina, que se usa en Corea y en China, se llama Hantavax. Se usa no más de 2 millones, o sea, bastante focalizadamente, no más de 2 millones de dosis. Y hay una vacuna bivalente, Hantan Seúl, que se usa en área endémica en China. Esta es la que se usa en aproximadamente 2 millones de dosis, es una parte muy pequeña de la población. No hemos visto en realidad estudios de eficacia que den mucha evidencia de la protección que produce esta vacuna. No hay vacuna aprobada por la FDA ni tampoco por la EMA y se encuentran en desarrollo vacunas de proteínas recombinantes y RNA, DNA, etcétera. Con respecto al diagnóstico precoz, el objetivo es mejorar la oportunidad del diagnóstico. Uno, en casos agudos y dos, en personas expuestas. Tenemos, y ustedes van a enfrentar probablemente, no solo hacer el diagnóstico de personas en que sospechen la infección, sino que también las personas que han estado con ellos, las personas que han compartido una casa, las personas que han compartido un camping, las personas que han compartido un grupo, que realizó actividades laborales, por ejemplo, de desmalezamiento, etcétera. Entonces, eso lo llamamos personas expuestas. ¿Qué podemos hacer con las personas expuestas? ¿Qué podemos ofrecerle en términos de anticiparnos y hacer el diagnóstico con precocidad? Entonces, bueno, uno, capacitación permanente para la sospecha clínica, mejorar la conectividad en comunidades rurales y estamos desarrollando en este minuto un diagnóstico point of care que puede ser mucho más precoz que la serología, que es el RT-LAMP, que es una forma isotérmica de hacer un PCR, es decir, no necesita máquinas complicadas y ni tampoco procedimientos muy, muy complicados, sino que
en un bloque a una temperatura constante se produce amplificación genética y es colorimétrico, es decir, o es amarillo o es rojo. Eso está en este momento en evaluación. También anticuerpos neutralizantes monoclonales. ¿Por qué anticuerpos neutralizantes monoclonales? Porque son un producto, podríamos hacer un producto mucho más estandarizado, es decir, saber exactamente la cantidad que estamos poniendo y que está fabricado con normas GMP, etcétera, etcétera. Y tenemos dos alternativas. Uno que desarrollamos nuestro grupo y el consorcio de gente con que estamos trabajando en Europa y Estados Unidos, que es un anticuerpo monoclonal que es muy efectivo prácticamente para todos los antivirus, tanto los del viejo mundo como los del nuevo mundo. Y esto que desarrolló María Inés Barría, también chilena, que son dos anticuerpos monoclonales recombinantes que están en etapa llegando a pruebas clínicas. Es decir, todavía falta un tiempo para que eventualmente los podamos utilizar. En el área de educación estamos trabajando en un juego que se llama Hunt Attack, que probablemente es un juego de mesa que vamos a distribuir en la familia, en la zona endémica, ojalá que con el apoyo del ministerio y con las empresas, etcétera, etcétera, y las municipalidades. Y otro tipo de material como estos pósters, trípticos y un juego de memoria que permita educar sobre factores de riesgo y las medidas preventivas que podemos utilizar. Eh, me parece un minuto, les quería decir este otro caso, nuevamente resaltar la importancia pensar en hantavirus y la alteración precoz de las plaquetas. Este es un niño de 12 años, los dos pacientes que les presenté sobrevivieron y están bien. Estaba sano, síndrome febril con compromiso del estado general, cefalea, eh, dolor abdominal, náusea, dolor en todo el cuerpo, 5 días de evolución. Y consulta en una ciudad de la región del Maule, febril, examen físico sin otro hallazgo, la radiografía de tórax son infiltrados intersticiales bilaterales y se fue para la casa con un diagnóstico de neumonía intersticial. Se le hizo un hemograma también, tenía hematocrito, todavía no hay un aumento del hematocrito, leucocito de 15.000 que hubiera despertado alguna alerta y plaqueta de 45.000. Alerta, esa es bandera roja. Síndrome febril, con todo este compromiso, de cuadro flu-like o como síndrome gripal, plaquetas bajas, alerta. Alta con diagnóstico de neumonía intersticial y este paciente vuelve a consultar 2 veces por progresión de los síntomas, persistencia de la fiebre y en la tercera consulta desarrolló compromiso respiratorio y requerimientos de oxígeno, por lo tanto se hospitalizó. Se hospitalizó con la radiografía de tórax que les voy a mostrar y con diagnóstico de neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria. O sea que este es un niño sin antecedentes mórbidos de 12 años con este síndrome, con esta radiografía, y ingresa sin la sospecha todavía de infección por antivirus. Eh, Afortunadamente, el pariente, tenía un pariente veterinario, un tío, que solicitó que se le informara al médico tratante que podía ser antivirus. Eh, el tío obviamente consideró los antecedentes epidemiológicos de este niño que vivía en un área rural. Y la doctora tuvo a bien considerarlo, lo consideró un aporte y se le hizo la serología y la serología resultó positiva. Y este paciente posteriormente hizo una insuficiencia respiratoria, pero evolucionó bien y sobrevivió. Eh, Alerta permanente. El hantavirus es una endemia móvil en el país, así que podemos no tener casos durante un tiempo y posteriormente reaparecen. Los casos se presentan siempre entre septiembre y abril. Estudios de patogenia están en curso para mayores blancos terapéuticos. Se requiere disponer de un diagnóstico rápido, ojalá point of care, en el mismo lugar donde se ven los pacientes. Diagnóstico precoz permitiría intervenciones efectivas, anticiparse. Clínicamente, la enfermedad está bastante bien caracterizada con el número de casos que es sobre 1.000, los que hemos visto aquí en Chile. Éxito del tratamiento de soporte requiere anticipación y estar en un lugar donde se pueda proveer todo lo que se necesite.
y el uso de plasma o anticuerpos monoclonales en este minuto todavía se encuentra en evaluación. Eso, muchas gracias. Este es el equipo, parte del equipo a lo largo de todo Chile, al que le agradezco sinceramente, y acordarse de proteger a los depredadores de los roedores. Muchas gracias. Gracias, doctor Vidal, por su completa y clara presentación. Tenemos algunas preguntas que han llegado al chat. La primera dice, ¿por cuánto tiempo es recomendable ventilar espacios que permanecieron cerrados antes de ingresar? Eh, sí, la recomendación de ventilar los espacios eh, eh, a veces es difícil la mecánica. Yo recomendaría que lugares que no han estado ventilados, o si uno va a entrar a una bodega, o uno va a entrar a un entrepiso o un subterráneo, eh, ingresar con mascarilla eh, y ventilar por lo menos por 30 minutos. Antes, sobre todo, antes de ponerse a limpiar, plumerear, barrer, etcétera, etcétera, ventilar por 30 minutos y ojalá abrir las ventanas y que se asolee un poco el lugar. Súper. Hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo pasa entre el contacto y el inicio de síntomas para poder sospechar en zonas endémicas y no endémicas? Eh, Cuenta todo una experiencia, parece un clínico que nos hizo esta pregunta, porque una familia que estuvo expuesta total, o en los primeros que empezaron con síntomas fueron a las 2 semanas, pero un bebé de 9 meses empezó con sus síntomas a las 3 semanas de exposición, así que por eso su consulta en relación al tiempo que transcurre habitualmente entre el contacto y el inicio de síntomas. Sí, el periodo de incubación es entre 7 y 42 días. Así que eso se vio por ejemplo, nosotros tenemos un estudio que está publicado en pacientes que estuvieron en áreas endémicas de riesgo solamente durante un fin de semana y posteriormente manifestaron la infección en su ciudad de origen, urbana, sin contacto con roedores. Y también hay un estudio, el estudio este de Argentina, donde se produjeron 4 olas de transmisión también en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos, en que hubo una colonización de roedores en las cabañas que utilizaban la gente que iba a visitar el, em, el Parque Nacional. eh, y prácticamente todos coincidimos que pues, el tiempo menor en que se puede manifestar son en 7, 9 días y la mayor duración que se ha visto son 42 días, o sea, siete semanas. Pero en general está entre 2 y 3 semanas. Ese es el periodo de incubación que habitualmente estamos viendo en la mayoría de los casos. Eh, Otra pregunta, dice, ¿está bien sospechar con fiebre más de 7 días aunque no tengan dificultad respiratoria, pero sí tienen antecedentes epidemiológicos? Sí, la dificultad respiratoria es tardía y cuando ya tienen dificultad respiratoria están a pocas horas de estar en crisis, de tener una crisis cardíaca y una crisis ventilatoria. Eh, Así es que sí, ese ojalá que lo sospecháramos durante el periodo prodrómico, nada más cuando tienen fiebre. Y hay otra cosa particular que hemos notado en la mayoría de los pacientes. Estos son pacientes que pueden manifestar que tienen un poquito de tos, que tienen un poquito de dolor de faringio. Uno puede sospechar que tienen un tipo de influenza. Sin embargo, es muy raro que tengan rinitis, que tengan los síntomas de congestión. No tienen congestión y la tos es prácticamente inexistente hasta que los pacientes comienzan a inundarse, podríamos decir, cuando empiezan a sentir disnea porque tienen líquido en sus pulmones. Así que un cuadro febril sin los síntomas respiratorios clásicos, mayor razón para sospecharlo, o sea, sin tos y sin congestión nasal.
La tos, todo el mundo va a decir, claro, la tos es parte del síndrome cardiopulmonar, es parte, no estoy totalmente de acuerdo, pero en general comienza tardíamente y cuando el paciente está más cerca de estar en una situación crítica. Asistente es de gendarmería y comenta de que hace un tiempo atrás hubo casos en recintos penitenciarios. eh, por las condiciones de hacinamiento pudiera favorecer en la transmisión persona a persona, pero consulta, dice, además de la vigilancia epidemiológica de la población expuesta y las medidas ambientales, ¿sugiere usted el estudio por hemograma en la población expuesta? No, el hemograma se altera durante el periodo prodrómico, cuando los pacientes ya tienen síntomas. Así es que si me parece recordar el caso y el lugar donde ocurrió, eh, digamos, en la cárcel. Y cuando llegué a ese lugar, vi una cosa que puede ser ilustrativo para todos ustedes. Cuando llegué al lugar donde había ocurrido ese caso, en la población privada de libertad, miré hacia un cerro cercano y se había hecho un despeje para que pasara una, no sé si me podrá decir el que hizo la pregunta si es el caso o no, pero había un despeje para que pasara una línea de transmisión eléctrica muy grande, bien potente. Eso son muchas de las veces encontramos que en lugares donde se ha alterado el hábitat habitual de estos roedores a través de urbanizaciones o grandes trabajos en las regiones cercanas, se movilizan la población de roedores y van a buscar un hábitat que no esté alterado como el que producen estos mecanismos. Entonces, muchas veces tenemos casos en áreas como de transición, donde están ocurriendo cambios ecológicos importantes, como les digo, por limpieza, por trabajos de urbanización, etcétera. Y en este caso, por lo menos el que yo me acuerdo de la cárcel, eh, se había producido una movilización de roedores silvestres que no tienen por qué estar en una cárcel a través de tubos de ventilación, habían entrado, ingresado a un lugar donde no tienen que estar. Pero si les quitan el hábitat, van donde pueden. ¿Ah? Ese muchas veces no, es lo que no ocurre. Eh, Respondiendo la pregunta, bueno, tiene dos elementos. Uno que, claro, en muchas ocasiones vemos casos únicos que no se transmite a pesar de que tuvo contacto cercano con otras personas o compartieron una actividad. Eh, y nosotros pensamos que hay algunos virus, algunas cepas virales que son más transmisibles persona a persona. No es una capacidad que tengan todos los antivirus que tienen los roedores, sino que hay algunas cepas que tienen esa capacidad de transmitirse persona a persona. Es un evento relativamente infrecuente en Chile, o sea, se explican un porcentaje bajo de los casos por transmisión persona a persona. La mayoría son por transmisión ambiental, por contacto con roedores o sus secreciones. Eso, y con respecto al examen, hemos, yo creo que ustedes van a enfrentar este problema y por lo menos pueden tener no la tranquilidad, pero sí, digamos, que hay podríamos decir, bueno, hay gente que está trabajando en esto. Nosotros estamos absolutamente conscientes que no le estamos dando respuesta a personas que se sienten expuestas. O sea, por ejemplo, una persona que encontró un nido de roedores en el colchón de una casa donde están alojando, en una cabaña. Eh,
me mandan la foto y son oligorizomi. O me mandaron un video el otro día que tenían una palta sobre una mesa y le filmaron un video a un ratón que la estaba comiendo, encantado, comen palta, era Oligorhizomys longicaudatus. Y entonces la pregunta de la persona que me lo mandó o la persona que encontró el nido de roedores, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, bueno, lo único que podemos hacer en este minuto es decirle, mira, cualquier síntoma que tú tengas en las próximas 7 semanas, si tienes fiebre, tienes comienzas con tos, dificultad respiratoria, consulta precozmente porque obviamente estuviste expuesto. Otra cosa que podemos hacer, y lo hemos hecho, es hacer PCR, monitorizar a los pacientes con PCR. Ahora, esto, si estuviéramos en Estados Unidos, sería un uso no autorizado de una técnica de diagnóstico, podríamos decir. Pero nosotros sabemos que podemos identificar el virus con mucha antelación a que los pacientes presenten síntomas. Entonces, podemos hacerle PCR, sobre todo a personas que se sientan que han estado muy expuestas, y darles tranquilidad de que los vamos a monitorizar para identificar el virus precozmente con PCR. Pero como les digo, no es un uso de laboratorio habitual. Ya, y supónganse ustedes que tuvieran PCR para hacerlo y pudiéramos identificar pacientes o decirle no, está negativo, no tiene ningún riesgo, si lo monitorizamos durante una semana, o mira, te apareció el virus. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la próxima etapa. Estamos también desarrollando unas guías y protocolos que, que permita a personas expuestas en las que encontramos el virus anticiparnos y tratar de prevenirlo. ¿Cómo lo podemos prevenir? La evidencia que tenemos en el modelo animal es que el plasma inmune o los anticuerpos monoclonales, como lo que les mostré, son muy efectivos en las etapas iniciales, durante el periodo de incubación y la etapa prodrómica de la infección. También en un estudio que hizo un chileno, Rafael Medina, encontró que si se le daba ribavirina, que es un antiviral que habitualmente se usa para el tratamiento de hepatitis C, ya hay disponible incluso una formulación oral, eh, se le podría dar ribavirina, porque en el estudio que hizo Medina es, después de infectar, le dio ribavirina a roedores y hizo que no se infectaran, que no se enfermaran. Entonces, pero bueno, la gente en Argentina tuvo esa situación. Imagínense ustedes que tienen un caso, después, 15 días después aparecen 6, y después, 15 días después, aparecen 8. Obviamente que había una alarma muy grande y tratando de hacer lo que se pudiera. Y ellos utilizaron ribavirina en algunos pacientes, pero no han publicado, o sea, usaron ribavirina en contactos, personas expuestas, pero no han publicado los resultados. No han publicado si, por ejemplo, aminoró la enfermedad o evitó la enfermedad. No sabemos bien qué es lo que pasó con los pacientes que trataron y si trataron una cantidad suficiente como para tener poder, eh, que sea una evidencia que podamos tomar en cuenta como para hacer un protocolo similar. Pero vamos a enfrentar, como les digo, muchos casos en que personas que tengan la sensación de haber estado expuestos. El caso más común que hemos tenido con respecto a eso, como alarma, es cuando ocurre un caso en un campamento scout. Eh, Hemos tenido grupos de scout de 200, de repente 100, que han participado en un campamento y un niño se enferma. ¿Y qué le ofrecemos a todos los demás que eventualmente estuvieron cerca, estuvieron en el mismo lugar, estuvieron expuestos a lo mismo? Eso, por decirlo, pendiente, tarea por resolver. Dice, si una mascota se contagia de anta, un gato, por ejemplo, ¿puede contagiar a un humano? Eh,
Sabemos que hay felinos que se han infectado, depredadores que en general que se han infectado, felinos salvajes y felinos domésticos, y los perros le dan menos, em, no le dan, como que no pescan a estos roedores. Em, y, y no hemos conocido de nadie que se haya infectado a partir de un animal que no sea un roedor. Es decir, pareciera ser que pueden infectarse los depredadores de los roedores, eh, pero no son un reservorio para contagiar la infección a seres humanos o a otros animales. Aparentemente eso sería porque la infección es de muy corta duración y quedan serológicamente positivos. O sea, lo que sabemos que hay animales depredadores que son serológicamente positivos, que se infectaron en algún minuto, pero que no, no son transmisores del virus. Hay, Pero hay un caso que lo voy a tratar de disfrazar un poco, eh, que es ilustrativo con respecto a lo mejor a la pregunta que me estaban haciendo, que es un paciente que estaba bajoneado y por lo tanto estaba un poco encerrado en su casa, en su pieza, y eh, llegó su gato, fiel amigo, y le trajo, notando que estaba bajoneado y triste, le trajo de regalo un roedor, que era un oligorizomio, un colilargo. Como lo traía en la boca, eh, la persona lo tomó y el roedor estaba vivito y coleando y lo mordió y contrajo antivirus. Así que, si bien los gatos no son un reservorio, sí nos pueden traer ocasionalmente, y no es primer caso que sabemos, como para regalonear a sus amos, traerle de regalo un roedor que puede estar infectado. Así que con eso hay que tener cuidado. gracias. Hay una consulta de un caso probablemente que le ocurrió al clínico. Dice, un paciente que consulta un servicio de urgencia con el antecedente de limpieza con retroexcavadora, en donde había polvo y aparentemente nidos de ratones. Y en la tarde consulta por alergia con lesiones cutáneas en extremidades. Se realiza hemograma con resultado normal. ¿Debo sospechar de AMPA? O sea, ahí estábamos viendo que en general no hemos visto periodos de incubación más cortos que 7 días. Entonces, si el paciente se presentó con una alergia a las 24 o dentro del mismo día, eh, yo a lo más le diría que eventualmente tiene una historia que es sugerente de exposición. Entonces, si en una semana o más presenta síntomas sugerentes, que consulte precozmente. Una última pregunta, doctor. Dice, ¿existen señales de alarma temprana que mejoren la capacidad de diferenciar antivirus de otras infecciones febriles en APS? Eh, no sé eh, a ver, claro, hay que trabajar con poco, eh, con el recurso clínico. El hemograma es una herramienta que es fácilmente disponible, pero sé que no está disponible en muchas partes. Eh, y, y lo otro, yo diría, a ver, en la experiencia de nosotros es que en general los síntomas son progresivos. Es decir, no es una persona que diga, mira, ayer tuve fiebre y hoy día me siento mucho mejor y como que se me está pasando, sino que me siento peor que ayer, tengo más dolor de cabeza, más mialgia, sigo con fiebre muy alta. Hay que acordarse que, como les decía, la edad promedio, esto es gente joven, adultos jóvenes, eh, y, o sea, la progresión, el hecho de que
de que la enfermedad día a día vaya como o manteniéndose o empeorando los síntomas. Esa es una clave. Y lo otro, el antecedente epidemiológico de exposición, sea laboral, residencial o como visita a un lugar endémico. Y si uno tiene la posibilidad, bueno, si tuviera que elegir algo, yo preferiría hacer un hemograma o una radiografía de tórax, por ejemplo. Porque sé que, y finalmente quiero decir una cosa, nada más que eh, durante muchos de los casos iniciales que tuvimos, los pacientes llegaban choqueados, como no conocíamos muy bien la enfermedad. Y imagínense qué es lo que hace un urgenciólogo o cualquier persona que atiende en primera instancia a alguien que llega con la presión baja, choqueado, con un poco de disnea, pasarle líquido. ¿Mm? Entonces, aquí también una alerta, una bandera roja. Todo el líquido con que reanimamos a estos pacientes se le da a los pulmones, porque tienen una llave abierta hacia adentro. O sea, el hecho de que haya filtración capilar nos limita mucho y en vez de darle mucho líquido a estos pacientes, tenemos que manejarlos cuando están en etapa de síndrome cardiopulmonar, tenemos que manejarlos con restricción de líquido, precisamente para no proporcionar más fluidos que eventualmente nos puedan empeorar la situación pulmonar. Así que el manejo del shock, más que reanimación con fluido, tiene que ser con drogas vasoactivas. Gracias, doctor Vial. Ahí aclaramos todas las dudas que aparecieron en el chat. Solamente me queda nuevamente agradecer por siempre su disposición a apoyarnos en todas estas actividades de capacitación, especialmente en este tema, especialmente en esta época del año que sabemos que empiezan a aumentar también los casos de alta. Agradecer también a todos los participantes que estuvieron el día de hoy en este webinar, dejarlos cordialmente invitados para el próximo martes, en este mismo horario, en el mismo link, para el tema de arbovirosis. Así que nada más que agradecer a todo el mundo por su participación.